Lord, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar. Hola, bendiciones. Jesús junto a sus discípulos está en la región de Cesarea de Filipo. Y hay un momento, una pausa, un momento de reflexión en el camino, donde Jesús, interpreto yo que quisiera hacer un examen particularmente a sus discípulos, un examen que tenga que ver con lo que ellos han entendido acerca del ministerio de nuestro Señor, acerca de lo que Él está realizando a lo largo de todo ese ministerio. Y entonces pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos le contestan en diversas formas, pero primordialmente lo importante es la siguiente pregunta que directamente Jesús hace a los discípulos cuando les dice: ¿y ustedes quién dicen que sois yo? Y bueno, antes de ver la respuesta y antes de ver el pasaje, me gustaría comentar solamente como complemento, esa contestación que dio Pedro. Es una contestación muy similar a la que se presenta allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús llega ahí por la muerte de Lázaro, y Marta sale y le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Junto con Pedro son dos declaraciones que tienen que ver con el tema que estaremos tratando hoy, con el tema que estaremos compartiendo el día de hoy, acerca de esta pregunta y todo lo que implica todo este pasaje que me voy a permitir compartir, que está ahí, primero está en el Evangelio de Mateo, pero también se encuentra en Marcos. El de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20, dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y bueno, comentaba antes que también está en el Evangelio de Marcos, y ahí en el Evangelio de Marcos lo encontramos en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo.
pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Con estos versículos llegamos al punto central del Evangelio y debemos tener cuidado de no leerlos deprisa y superficialmente, sin darnos cuenta de la enorme importancia que tienen en relación con el desarrollo del ministerio de Jesús. Veamos algunos detalles, y creo que esto es importante, el considerar estos detalles, estos puntos preponderantes dentro de esta enseñanza, que nos puede ayudar a reflexionar para nosotros acerca de esta pregunta fundamental, importante para cada uno. En la primera parte del Evangelio hemos tenido ocasión de considerar mucho de la doctrina que Cristo predicó y de los milagros que llevó a cabo. Había llegado el momento de detenerse para ver cuánto habían comprendido de su significado, lo que mencionaba yo al inicio. Pareciera ser, y esto es mi impresión, esto es lo que pienso acerca de este pasaje, que llega un momento en que Jesús decide hacer prácticamente un examen de lo que hasta ese momento ha avanzado en la enseñanza con sus discípulos. Con esta finalidad, el Señor se retiró al distrito de Cesarea de Filipo y ahí preguntó a sus discípulos acerca de la opinión que la gente tenía de él y también la de ellos mismos. De su respuesta se desprende que el pueblo en general tenía un buen concepto de él, pero sin llegar a entender realmente quién era él. Por el contrario, los discípulos, después de un tiempo de endurecimiento, habían llegado a comprender que Jesús era el Cristo, tal como lo manifestó Pedro en representación del grupo. Este era un enorme paso hacia adelante, pero todavía insuficiente, así que el Señor les mandó que no le dijeran a nadie. La razón para esta prohibición estaba que aunque habían entendido que Jesús era el Mesías, sin embargo, su concepto de lo que esto significaba estaba muy lejos de los pensamientos de Dios. Para ellos, si Jesús era el Cristo, lo que había que hacer inmediatamente era llevarlo a Jerusalén para que ocupara el trono de David su padre. Pero fue entonces cuando Jesús comenzó a enseñarles, para asombro de todos, que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Para los discípulos era incomprensible lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Morir en lugar de reinar? Tanto chocaban estos conceptos en sus mentes que Pedro se atrevió a reconvenirle acerca de tales ideas, lo que provocó una severa reprensión de Jesús. Marcos 8:32 y 33. Su concepto del Mesías y su reino solo era concebido en términos de la fuerza, dinero y sabiduría humanas, pero el Señor tenía que enseñar a los discípulos que el reino no podía establecerse de esta forma en un mundo de pecado, sino a través de una muerte expiatoria. Así que este sería el tema central de su enseñanza en los próximos capítulos, mientras se dirige a Jerusalén para comenzar su obra. De Betsaida, el Señor viajó con sus discípulos hacia el norte, hasta la región de Cesarea de Filipo. Fuera completamente de Galilea. Su propósito era nuevamente alejarse de las multitudes para poder dedicarles tiempo a los discípulos y enseñarles acerca de su persona y su reino, pero no deja de llamarnos la atención que fuera en medio de estas ciudades helenizadas, llenas de idolatría pagana y del culto al César, el cual fue elegido por Jesús para preguntarles acerca de quién pensaban ellos que era Él. Ya observamos en la introducción de este Evangelio que seguramente Marcos lo dirigió en primer lugar a los creyentes en Roma. Sin duda, para ellos, este ambiente que se respiraba en Cesarea de Filipo les era muy familiar. Aquella ciudad se llamaba así en honor al César, y ahí mismo había un templo en el que se adoraba su divinidad. En ese mismo contexto, aquellos creyentes del primer siglo en Roma habían tenido que decidir también que Jesús era el Cristo de Dios, el Salvador del mundo, en lugar de César, el emperador romano que se había constituido en soberano del mundo y al que se consideraba un dios. Pero si esta decisión fue difícil para los creyentes en Roma,
no lo era menos para aquel grupo de discípulos que acompañaban a Jesús. ¿Cómo podían creer que un sencillo carpintero de un pueblo insignificante de Galilea pudiera ser el mismo Hijo de Dios? Al menos el César tenía majestuosos templos por todo su imperio en los que se le adoraba, y su civilización había llegado hasta los rincones más apartados del mundo conocido. Frente a todo esto, ¿quién era Jesús para que creyeran en él como el Mesías enviado por Dios para la salvación de este mundo? Sin duda, esta decisión nunca ha sido fácil de tomar, ni siquiera en nuestro mundo moderno. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? El Señor quiso saber por boca de sus discípulos la opinión que las multitudes habían formado de su persona después de 2 años y medio de ministerio. Notemos atentamente lo que Jesús estaba preguntando. No tenía interés en saber qué impresión tenían de sus enseñanzas o milagros, sino que lo que realmente le importaba era la opinión que se habían formado de su misma persona. Esa cuestión es la más crítica y significativa que se les puede plantear a los seres humanos. ¿Quién es Jesús? Tan importante es la contestación que demos a esta pregunta, que de ella depende nuestra vida presente, así como nuestra eternidad. La opinión que las multitudes se habían formado de Jesús era buena. Todos ellos lo asociaban con alguno de los grandes hombres de Dios que habían dejado huella en la historia de Israel. Pero aunque estas opiniones manifestaban mucho respeto por la persona de Jesús, eran incompletas y no lo identificaban correctamente. Según el criterio de la gente, él era uno más de los que anunciaban la venida del Mesías, como lo hicieron los profetas, o Elías, o más recientemente Juan el Bautista, pero no habían llegado a comprender el hecho primordial de que él mismo era el Mesías esperado. Esto es más triste de lo que parece, porque después de meses de ministerio, entre ellos haciendo grandes obras de poder y enseñándoles de una forma nunca antes conocida por ninguno de ellos, sin embargo, no lograban ver en él más que un buen hombre de Dios, pero deberían haber notado la diferencia que había entre su obra y la de todos aquellos hombres con quienes lo estaban comparando. Cuando colocamos a Jesús al lado de algunos de ellos, encontramos diferencias abismales que ellos mismos deberían haber considerado. ¿Quién era Elías en comparación con Jesús? ¿No había dicho Juan el Bautista que él no era digno de desatar la correa de su calzado? ¿Por qué insistían ellos en verlos como iguales? Desgraciadamente las multitudes se habían atascado en su comprensión de Cristo hacía tiempo y no lograban ir adelante. Sus opiniones eran las mismas que expresaron meses atrás y que vimos en Marcos 6, 14 y 15. Y los tiempos pareciera ser que no han cambiado en 2000 años. Todavía hoy la gente sigue lanzando 1000 hipótesis sobre la identidad de Jesús, y aunque la mayoría valoran muy positivamente sus enseñanzas, su carácter y en algunos casos hasta sus obras milagrosas, sin embargo Cristo y su Evangelio son tan poco comprendidos hoy como entonces. Es evidente que los discípulos conocían las variadas opiniones populares acerca de Jesús, pero había llegado la hora de que revelaran cuánto habían sido influenciados por ellas y a qué conclusión habían llegado por ellos mismos. La respuesta no se hizo esperar, y Pedro, con el carácter impulsivo que le caracterizaba, expresó lo que todos ellos pensaban: tú eres el Cristo. Ellos habían llegado a la conclusión de que él no era otro profeta, sino que anunciaba la venida del Mesías, sino que Jesús mismo era el Mesías. Los largos siglos de espera habían terminado, y ellos habían llegado a comprender que el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas estaba teniendo lugar ahí mismo en medio de ellos. Este es el eje central sobre el cual gira todo el Evangelio. Jesús, el carpintero de Nazaret, era el esperado Hijo de Dios que se había humanizado para llevar a cabo la obra de la redención. Pero la convicción a la que habían llegado los discípulos inmediatamente les enfrentaba con el resto de los israelitas, que no veían en Jesús nada más que a un gran hombre,
Y esta tensión que ellos tuvieron que sufrir por mantener una convicción diferente acerca de Jesús es la misma que nosotros somos llamados a tener en medio de nuestro mundo moderno. En tiempos de mantenernos firmes, es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las influencias negativas a nuestro alrededor. Los discípulos lograron librarse de la levadura de los fariseos y de Herodes, y nosotros deberíamos estar procurando, estar trabajando, estar haciendo lo mismo. Aunque el Señor aceptó ese reconocimiento, sin embargo les prohibió que lo hicieran público. ¿Por qué? Porque aunque habían llegado a comprender correctamente que Jesús era el Mesías, sin embargo todavía no entendían qué tipo de Mesías era y cómo iba a llevar a cabo su obra. Eran como el ciego en el pasaje anterior. Ellos también habían empezado a ver, pero su visión todavía no era clara. Veían los hombres como árboles y necesitaban un segundo toque del Señor para poder ver con total claridad. Así que mientras no tuvieran una comprensión adecuada del reino de Dios y la forma en la que se había de establecer en este mundo pecador, no era posible que comenzaran la gran comisión. Por esta razón, a partir de ese momento, todos los esfuerzos de Jesús se centraron en hacerles entender que Él no era un Mesías político, sino un Mesías que sufre y da su vida por los demás. Un concepto muy difícil para entender, no solamente en aquel tiempo, sino aún en nuestro tiempo. Sin duda esto no iba a ser fácil, ya que ellos, como todos los judíos de su tiempo, esperaban un Mesías que vendría con poder y gloria para derrotar a sus enemigos. Por lo tanto, en sus mentes no había cabida para un Mesías derrotado que sufriera a manos de los romanos y muriera en una cruz. Para comprender su mentalidad es necesario que veamos con cierto detalle las ideas que había en su tiempo en cuanto al Mesías. El pueblo judío nunca había olvidado a través de toda su historia que eran el pueblo escogido de Dios y por esta causa les correspondía un puesto especial en el mundo. Ellos recordaban los días del rey David como la época más gloriosa de su historia y soñaban con el día en que surgiera un descendiente suyo y que volviera a llevar a la nación aquellos días de gloria. Sin embargo, según iba pasando el tiempo, se encontraron con que las 10 tribus del norte de Israel fueron deportadas a Siria y que poco después los babilonios conquistaron Jerusalén y fueron llevados en cautiverio. A partir de allí habían estado constantemente bajo el dominio de diferentes imperios, los persas, los griegos y por último los romanos. En estas condiciones cada vez veían más difícil la posibilidad de recobrar su independencia y gloria pasada por sus propios medios. Fue entonces cuando empezó a tomar fuerza la esperanza en la promesa mesiánica. Muchos judíos soñaban con el día cuando Dios interviniera para lograr por medios sobrenaturales lo que ellos no habían logrado de ninguna otra manera. En el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se escribieron muchos libros que reflejaban bien esos pensamientos. Muchos escritores hablaban de un Mesías sobrenatural que irrumpiría en este mundo para vindicar a su pueblo, Israel, y darles un dominio universal. Para ellos el Mesías sería un gran conquistador que derrotaría a sus enemigos con poder y renovaría a Jerusalén para ser el centro del gobierno del mundo. Y esta era la idea que también compartían los discípulos cuando declararon que Jesús era el Mesías. Sin duda, fue un gran paso identificar al carpintero de Nazaret con el Mesías glorioso que había de reinar sobre todo el mundo, pero en esta visión no tenía en cuenta otras porciones de la Escritura que anunciaban con claridad los sufrimientos del Mesías, entre otros Isaías capítulo 53 y Daniel 9:26. No olvidemos tampoco que Roma conocía bien todos estos pensamientos del pueblo judío y que era muy sensible a cualquier posibilidad de revuelta que cuestionara su autoridad. En estas circunstancias, si los discípulos hubieran comenzado a publicar que Jesús era el Mesías en este sentido político, el resultado habría sido una terrible masacre. Y bueno, es parte de la reflexión que podríamos tener o hacer acerca de este pasaje que acabamos de leer. Ahora bien, si bien es cierto que son varias las enseñanzas ahí, por lo menos me gustaría
por lo menos me gustaría considerar algunos principios, como lo hemos venido hablando, acerca de este pasaje y de lo que puede ser importante, lo que puede ser relevante, lo que puede ser necesario para nuestra vida en la actualidad. Y quiero compartir por lo menos tres puntos acerca del pasaje. No voy a tocar específicamente la declaración de Pedro y todo lo que tiene que ver después con un juego de palabras que utiliza el Señor en cuanto a que tú eres Pedro y sobre esta piedra y etcétera, etcétera, edificará, porque sabemos que la piedra angular de su iglesia, la piedra angular de todo, es nuestro Señor Jesucristo. No tiene ni caso entrar ni en controversias, ni en situaciones de ver que si era Pedro o que si es esto. Si se han elaborado ahí teorías que incluso han llevado a doctrinas totalmente diferentes o contrarias a lo que el Señor establece, la verdad es que de una u otra manera todos estamos convencidos que independientemente de cualquier situación, que eso se puede llamar religión, la piedra angular, la piedra sobre la cual se sostiene nuestra creencia, la piedra que significa nuestro paso a la eternidad, es nuestro Señor Jesucristo. Pero sí es importante considerar esto. Hablaba yo, una de las cosas, y este es el primer punto, hay ocasiones en que en nuestra vida tenemos que hacer una pausa. Una pausa que reconsidere qué es lo que está pasando en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo creo que esta situación o esta circunstancia que estamos atravesando ahorita con esta pandemia mundial ha sido necesaria en muchos casos para poder establecer una pausa, un momento de detenernos, un momento de considerar, a ver, ¿qué ha sido nuestra vida hasta este momento? La respuesta es personal, individual y de cada uno. Si tú quieres incluso la respuesta de la congregación o la iglesia donde te reúnas y todo lo que habla el Señor en torno a eso. Pero sí es importante, y quiero establecerlo primero en el plano personal, en el plano individual. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué está pasando? Acerca de esta respuesta, nosotros también es fácil decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Todos los que ya de una u otra manera seguimos el plan de salvación, de oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse y empezar a caminar de acuerdo a las pisadas del Maestro, de acuerdo a las enseñanzas del Maestro, es importante para nosotros considerar, a ver, Señor, ¿realmente te estoy siguiendo? ¿Realmente qué significa el que tú seas el Cristo, que tú seas el Hijo de Dios? Y bueno, una de estas cuestiones que podemos considerar en esta pausa es a través de la Escritura ver algunos versículos que nos pueden ayudar a identificar qué está pasando con nuestra vida o con mi vida. Dice ahí el Salmo 46:10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En todo tiempo, en todo lugar, no solamente ahorita, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situación conflictiva, difícil por enfermedad, por economía y por muchas otras cosas, es un tiempo de meditar, de reflexionar, de hacer una pausa y comprender y entender que hay ocasiones, y me encanta, yo no estoy diciendo que esto tenga aplicación para hoy, estoy hablando del principio, pero miren, ahorita que nos han mandado estar quietos, no salir de casa, guardar ciertas normas de higiene, de seguridad y todo lo demás, eso fue lo que el salmista dice, estad quietos y conoced, ese es el punto, y conoced que yo soy Jehová. Este tiempo debe ser un tiempo de reflexión, de recordar quién está en el control de las cosas, quién tiene la soberanía, quién tiene la autoridad, quién tiene el poder. Y el salmista dice que el propósito a veces de las pausas de nuestra vida es: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mira, yo no sé qué piensen los demás, yo no sé las corrientes mundiales en cuanto a que si los chips, bueno, ha habido una serie de situaciones, circunstancias. A mí a veces hasta me da flojera ya leer cuestiones que tienen que ver con que si Bill Gates, que si Facebook, que si esto, que si lo otro, que si las antenas, que si aquello, que si todo lo demás. Yo te digo una cosa, y lo digo en base a lo que dice la Escritura: Dios está en el control y no hay nadie contra él.
y nada hay imposible para Él. Y como dice aquí, a final de cuentas, suceda lo que suceda, pase lo que pase, las circunstancias que prevalezcan en esta vida, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de nuestro país o a nivel mundial, dice aquí, seré exaltado entre las naciones. Y yo creo que esto se va a seguir siendo una realidad. Pero otra cosa que me gustaría comentar en cuanto a esto, si tú vas ahí al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 17, cuando Josafat, el rey allá de Israel, recibió amenazas por los reinos enemigos y llegaban contra él y él estaba afligido. Pero dice a él, ahí la escritura, que él proclamó entre el pueblo ayuno y oración y clamó a Dios. Y esto fue lo que el Señor contestó. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, mira, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No teman ni desmayen. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. El momento de pausa, el momento de estar quietos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de recordar que somos más que vencedores, como dice Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 35 en adelante, porque cuando empieza hablando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego termina diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y es un tiempo de pausa, es un tiempo de reflexión, pero es un tiempo también de reencontrar otra vez esa confianza, esa seguridad, esa convicción de que Dios está en el control de todas las cosas. Y dice ahí, paraos, estad quietos. De veras que necesitamos a veces estar quietos en muchos sentidos. No estoy diciendo que no hagamos nada, tampoco estoy yendo del lado de la apatía, de la indiferencia, de la flojera, como muchos tal vez hemos hecho, como muchos tal vez no estamos haciendo más que lo necesario o más que lo suficiente. Tampoco estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en este tiempo lo básico es reflexionar y poder tener la certeza de que la batalla es del Señor y que Él nos va a llevar a la victoria. Lo que nos toque hacer, hay que hacerlo, y entonces todo va a cambiar. Me encanta este pasaje cuando David estaba huyendo de Saúl y llega ahí a tierra filistea. Dice ahí la escritura que tardó alrededor de 2 años y se hizo muy amigo de uno de los reyes de ahí de los filisteos. Y cuando se requirió que fueran a la batalla contra Saúl, él se ofreció para ir contra Saúl. Ya han pasado el tiempo en que Saúl lo ha estado persiguiendo y lo ha querido matar. Pero cuando llegan ahí para formarse el filo de la batalla con los demás ejércitos filisteos, ellos le dicen, no, este es David, el que alguna vez nos derrotó, el que esto, qué tal si al momento de la batalla él se pone del lado de Saúl y entonces pelea contra nosotros. David era respetado, su fama había crecido y su fama había llegado por muchos lados. Entonces él tiene que regresar. Y cuando regresa, ¿qué crees? ¿Qué crees? Había encontrado que otro pueblo había invadido la tierra que le habían dado a David. Y entonces se habían llevado todos sus bienes, todas sus pertenencias, pero sobre todo a todas sus mujeres, a todos sus hijos, a todos. Y entonces imagínate nada más cómo se sintió David. Entonces David, estoy ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. En todo este tiempo que él había estado con los filisteos, David se olvidó, entre comillas, se olvidó de Dios. Y ahora que está en un tiempo de aflicción, y ahora que está en un tiempo difícil, ahora que es momento de reencontrarse, de hacerse ese examen,
de ese examen, de saber quién es Dios, quién es nuestro Señor, quién es el Rey todo soberano, en quién tenemos que confiar. Dice que David se afligió, pero consultó a Dios. Y cuando él se vuelve a Dios, entonces Dios tiene misericordia de él. Y en este punto, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros en estos momentos de aflicción? Cualquiera que sea tu caso, si estás sufriendo por algún tipo de enfermedad, si estás sufriendo por la economía, si estamos sufriendo por cualquier situación moral, sentimental, si estamos deprimidos, si estamos quedando sin esperanza, si hay un momento en que pareciera ser que esto es interminable y que cada día que pasa ya no debería llamarse cuarentena, ya debería de llamarse mecena o decena o no sé de qué otra manera, porque ya van casi 60 o no sé cuántos días que llevamos, y algunos de nosotros, yo personalmente, tiene casi ya 50 días que no salgo. Creo que casi lo mismo que llevo empezando a transmitir todos estos mensajes. Son los días que llevo sin salir de casa, excepto un día en que tuve que ir al médico y por prescripción, y tuve que ir y regresar, y de ahí no he salido, ni siquiera ya sé cómo es la vida allá afuera. Pero bueno, ha sido un tiempo de reflexión, en mi caso ha sido un tiempo de reflexión y de reencontrarme otra vez con estar siendo útil en la medida que yo pueda, de acuerdo a mis fuerzas físicas. He comentado que tuve una operación, estuve casi 6 meses fuera totalmente de los escenarios el año pasado por la operación de mis ojos, pero ahora tengo un tiempo de volver a reencontrarme con Dios, de volver a empezar a hacer cosas que sean útiles para Dios. Y si tú estás pasando por estos momentos, y estoy hablando de que es un tiempo de reencontrarnos con Dios, mira lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7. Por nada, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay algo que te esté afligiendo, si hay algo que tú no comprendas, si hay algo que tú no entiendas, si hay algo que te esté causando desesperanza, que te esté causando depresión, si hay algo que tú no entiendas dentro del plan de Dios, mira, ve al Señor. Este es un tiempo de pausa, este es un tiempo de reflexión, este es un tiempo de reencontrar otra vez quién dice la gente que soy yo, pero principalmente quién piensan ustedes que soy yo. Y yo quiero responder, y ojalá que tu respuesta también sea que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor, el Mesías. Otra de las cosas que podemos aprender aquí del pasaje, que podemos ver en cuanto a lo que la enseñanza que nos puede dar ese pasaje es qué significa para mi vida que Cristo sea el Hijo de Dios. O sea, ya hicimos el momento de pausa, ya recordemos que Él es el Dios Todopoderoso, pero ahora ya más directo. Es como nuestro Señor preguntó primero, a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? Y luego, ustedes. Y también, tal vez aquí en este momento es para nosotros, de manera personal, individual. Si tú quieres tener una relación con Dios, si tú tienes una relación personal con Cristo, la pregunta es, ¿qué significa para mi vida que Cristo sea el Hijo de Dios? Y déjame contestarte con algunos versículos y que cada quien saque su reflexión y que cada quien saque aquello que le pueda ser útil para su vida. Pero mira, yo aprendo personalmente de esto, aprendo mucho de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre que wow, cualidades, características extraordinarias, pero también caídas, estrepitosas. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mira David, Salmo 27, versículo 4 dice, una cosa he demandado, esta a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué era lo que deseaba David? Estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David anhelaba tener una relación personal. David anhelaba tener una relación estrecha. David anhelaba estar todo tiempo en la presencia de Dios para inquirir
si era necesario para preguntar, para contemplar la hermosura o para que él pudiera abrir los ojos del Espíritu y ver todas las magníficas maravillas que Dios había hecho en su vida, y nosotros podemos hacer lo mismo. Una de las maneras en que porque decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es fácil. No, a través de mi vida, a través de mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones, yo tengo que mostrar que verdaderamente creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es nuestro Redentor, y deberíamos todos nosotros anhelar estar en la presencia de Dios a cada instante, a cada momento, aún desde nuestra casa. No te estés preocupando, por favor, no te estés preocupando que si no podemos ir al edificio para tener el culto. Mira, hay muchos, he visto, y creo que nos ha cambiado un poquitito el cassette. No, ustedes no conocen el cassette, son de mis tiempos. Ha cambiado un poquito, todo lo relaciona a los medios electrónicos, pero ahora con estas videollamadas, con estas grandes avances en la tecnología, es increíble poder ver cómo una cantidad enorme de hermanos están transmitiendo el servicio de adoración los días domingos. Personalmente yo he tenido el privilegio y la bendición de estar compartiendo con nuestros hermanos allá en Altamira, Tamaulipas, y ha sido fabuloso, ha sido fenomenal estar en contacto, aunque sea por línea, aunque sea aquí por esta pantalla como lo estoy haciendo ahorita, con hermanos, el estar participando a distancia de la cena del Señor, de la ofrenda, el estar participando con la exhortación, con las alabanzas, con las oraciones, es increíble. Así es que no pongamos obstáculos para no anhelar estar en la presencia de Dios, en la casa de Jehová, contemplando su hermosura y para inquirir en su templo. Y mira, otro ejemplo grandioso, Job. Casi siempre que hablamos de Job, hablamos de un hombre fiel, y lo fue. Hablamos de un hombre que estaba dispuesto, literalmente, como decimos aquí en México, a morirse en la raya, y lo fue. Y créeme que es un ejemplo grandísimo en ese sentido para todos nosotros. Pero llega el momento, cuando están los tres amigos con él, llega el momento en que Job, a través de su sufrimiento, a través de lo que está pasando, empieza su mente a elaborar una serie de teorías en donde pareciera ser que después de 10, 12, 14 capítulos ahí en el libro de Job, parece ser que él sabe más que Dios. Y llega el momento en que Dios le dice, hasta aquí, basta. Ahora, abróchate el cinturón, yo te diré y tú me contestarás. Y los capítulos 38, 39 son grandiosos. Son grandiosos porque Dios muestra, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú? Y no solamente es para Job, para nosotros. Nos olvidamos de verdad a veces de la omnipotencia, de la soberanía, de la autoridad, del poder de Dios. ¿Dónde estabas?, le dice a Job. Pero también hermoso, mira lo que Job acaba diciendo ahí en el capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, qué grandiosa enseñanza es esto. Para mí en lo personal es más increíble cuando un hombre se da cuenta de quién es él y quién es Dios. Cuando cada uno de nosotros puede como recordar lo que Pablo dijo ahí en el Areópago en Atenas, Hechos 17:25, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y siempre he dicho, ¿quién necesita a quién? ¿Quién necesita a quién? Y yo aquí lo que veo es que Dios es el que tiene el control, Dios es el que tiene la autoridad. Y cuando yo puedo reconocer eso, ¿qué crees? Mi vida cambia. Y Job así fue, dice aquí. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y aquí vale la pena hacer una reflexión de lo que ha pasado hasta ahorita, después de 55, 60, no sé cuántos días llevemos de cuarentena, en que se ha detenido en muchos casos la situación económica, en que en muchos de nosotros, como es mi caso personal, ya lo he mencionado, que no tengo trabajo y todo. Yo me pregunto, al menos yo aquí en el hogar, en la casa, un solo día no ha faltado que comer. Un solo día no ha faltado, en verdad, que beber. Un solo día no ha faltado en que estemos felices, contentos, agradeciendo a Dios, de poder tener la oportunidad en familia, de estar orando juntos, cosa que no hacíamos mucho tiempo.
Y en verdad es algo grandioso. Esas son las maravillas. No esperemos en maravillas, porque a veces me pongo a pensar, ay, y a veces está hecho memes ahí en el Face diciendo, ay, yo que he llevado una vida secular, también con trabajos y por mi profesión he tenido puestos importantes, ay, ya estoy viendo que cuando acabe esto me van a contratar a una empresa como gerente comercial y voy a ganar X cantidad de dinero. Y luego de broma le pongo, ay, qué nervios, ay, qué nervios, estoy practicando. O sea, esas no son maravillas. Las maravillas es de estar vivos cada día estar agradeciendo a Dios todo lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Eso es lo que hacía Job. Y bueno, ¿qué es el ejemplo para nosotros? Dice 2 Timoteo capítulo 4, 2 y 5, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y viene hablando en el 5 de lo que dice el 2, que el ruego de Pablo era, no es un tiempo para echarnos a la hamaca. Por Dios, no es un tiempo para echarnos a la hamaca, es un tiempo a través de los medios, a través de las formas, pero estar hablando a la gente de Dios, para estar haciendo que la gente vea en nosotros que somos discípulos de Cristo, que queremos seguir las pisadas de Cristo, que en Cristo hay solución, que en Cristo hay respuesta a todo lo que nosotros pretendamos o queramos, y que realmente Él es el único que tiene el poder, la autoridad para aliviar todas y cada una de nuestras cargas. Por eso dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Esto es para nosotros. Haz obra de evangelista. ¿Qué estamos haciendo? Una cosa es que estemos aprovechando las redes sociales y otra cosa es que ya también, si nos aprovechamos y ya nada más estar ahí sentados, porque es muy bonito, estoy muy bonito estar pudiendo, no tengo ningún problema para estar ahorita predicando, para estar compartiendo el mensaje de Dios, pero esto es parte de... Es una parte de, no es todo. Deberíamos estar buscando la manera y la forma de estar llegando allá a los inconversos. Nuestro Señor este examen lo hizo ¿dónde? En Cesarea de Filipo, una tierra eminentemente gentil, una tierra de dioses falsos. Y tiene mucho eso de enseñanza para todos nosotros. ¿Dónde está nuestra esperanza? Es la tercera y con eso termino. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Atesorando para sí en Filipenses 1:21, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:19. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1, versículo 2. Y finalmente, y con esto termino, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es cierto, el exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y es muy acorde con lo que estamos pasando ahorita por esta crisis mundial. Dice, termina versículo 18, 2 Corintios capítulo 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Hay una eternidad delante de nosotros. Es difícil conceptualizarla. Es difícil a veces entenderla. El mundo no lo entiende. Pero a veces eso es lo triste y lo duro para nosotros, aquellos que decimos ser cristianos, que tampoco a veces parece ser que lo entendemos. Parece ser que no comprendemos, que, como dice Pedro, somos peregrinos en este mundo. Y para cada uno de nosotros, yo en lo personal me es difícil aferrarme a esa esperanza, pero existe, es real y viene de Dios. Por eso es necesario. Y por eso el título del mensaje, por eso la forma en que quise compartir en este día esto. Un discípulo muestra que Cristo es el Hijo de Dios a través de su vida, a través de sus pensamientos, a través de sus actitudes y a través de sus acciones.
¿Creemos esto? Bueno, hay que vivir. Es un tiempo para mostrar. Es un tiempo para mostrar. En medio de esta aflicción mundial, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil, es el tiempo de mostrar que nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él tenemos la vida eterna. Gracias otra vez por acompañarnos en este mensaje, en esta serie que hemos titulado Discípulo. Gracias otra vez. Recuerda, tenemos una cita, si es que Dios lo permite, por la gracia de Dios, todos los días 4 de la tarde. Después repito porque comparto otra vez el mensaje, pero si tú puedes estar aquí, eres bienvenido, y espero que todo esto sea solamente para edificación, pero sobre todo para honra y gloria de Dios. Gracias otra vez. Te mando bendiciones. Nos vemos mañana.